Buenas tardes, mi querido hermano. Estoy grabando hoy día a las 13:58 horario de Chile, eh, y ya retomando un poco más el día a día, y quisiera compartir con ustedes el motivo de estos pequeños espacios que hemos tenido del día a día. Estamos recién configurando todo como para poder optimizar el día a día eh, en la página web futura que queremos tener e implementar todo este sistema en una sola plataforma, porque es complicado todos los días estar pensando en muchas plataformas. Eso es un poco complejo. Bueno, pero por ahora vamos a grabar el día a día, si el Señor lo permite, y enviarlo al grupo todos los días para que ustedes puedan compartir con su familia o en sus congregaciones este pequeño comentario devocional de la lectura diaria de la palabra de Dios. Eh, También hace poco que un hermano nos ha facilitado un micrófono profesional para poder estar grabando todo esto. Entonces, nos ha costado un poco eh, tener todo listo. Estamos trabajando al mismo tiempo en una plataforma para poder compartir algunas cosas con los niños, para que ellos también puedan tener eh, un espacio, y elaborando la mejor estrategia para que también todos los días ustedes puedan acceder a algún tipo de cuestionario que puedan hacer. Yo me doy cuenta que muchos se ven un poco limitados de estar entrando a la plataforma de Zoom y estar viendo el video de ahí. Entonces creo que quizás la mejor forma es, para que sea más fácil para todos, es simplemente grabar este video como lo estoy haciendo ahora y luego subirlo a YouTube para enviarle el link al grupo, y así cualquier hermano, cualquier hermana, sin que tenga muchos conocimientos, puede entrar y ver el día a día sin ningún problema en YouTube. Permiso. Así que, mire, estamos un poco atrasaditos, pero hemos comenzado hace unos días atrás con el hermoso libro de Efesios. Efesios es, este libro es un poco diferente a todos los demás libros, porque Pablo, bueno, hay diferentes opiniones. Si ustedes leen algunos comentarios, verán que algunos comentarios teológicos de este libro dicen que el apóstol Pablo escribió este libro para confirmar y reafirmar ciertos temas doctrinales importantes a la iglesia. No tengo la misma impresión, y las opiniones están divididas, obviamente, pero creo que el libro de Efesios es una carta netamente pastoral, con un tono totalmente pastoral, a pesar de que cuando leemos los primeros capítulos encontramos las grandes doctrinas de la Escritura, de las cuales tanto se discute el día de hoy: la predestinación, la soberanía de Dios, etcétera. Sin embargo, Pablo escribe a una plantación que él amaba con todo su corazón. Y escribe no como como un teólogo, eh, sino que escribe más con el corazón de pastor. Pablo Eh, sabe, y le han llegado informes de que esta iglesia que él ama tanto y que plantó con tanto esfuerzo. Recuerden que Pablo estuvo casi dedicado al 100%, más o menos unos 3 años, predicando y enseñando la palabra todos los días, hermano, a veces hasta tarde en la noche. Pero llegaron noticias a Pablo de que el amor de esta iglesia se estaba enfriando, de que habían algunas cosas que no estaban bien entre los hermanos, que parece que algunos habían cedido a las batallas espirituales, y Pablo les escribe porque esta pequeña congregación en Éfeso está desalentada. Ellos viven en un contexto romano, con amenazas del imperio, con un cierto grado de eh, persecución, quizás no tan abierta, pero sí persecución, mucha persecución psicológica. Muchos de ellos, a causa de su fe, habían perdido sus propiedades, eh, estaban lejos de la familia,
los que habían venido de otros países a vivir a esta ciudad. Entonces, esta pequeña plantación está un poco desanimada. Ve que el poder del emperador de Roma es tan grande, pero tan grande que lo consume todo, y entonces ellos como que se han atrincherado en su fe, están débiles, no saben qué hacer, pareciera que están como escondidos, con temor de hablar acerca de Cristo y con temor de que les sigan pasando cosas malas. Obviamente la situación no es fácil para nuestro hermano, una situación muy compleja. Entonces, ¿cómo comienza Pablo esta carta? Pablo comienza conociendo cómo se sienten los hermanos en Éfeso, teniendo esta tan grande sombra del emperador, tan majestuosa. Recuerden que el emperador generalmente ponía una estatua de él para que fuera adorada en las principales ciudades de Roma, en los principales puntos. Él ponía una estatua a la entrada o al medio de la ciudad, y todos los que pasaban por ahí se tenían que inclinar, recordándole a todos que él era el Dios, era un Dios para los romanos. Entonces Pablo comienza su carta opacando toda la gloria del emperador de Roma. ¿Cómo? Manifestando la gloria de Dios. Pablo les pone en la cara a nuestros hermanos de Éfeso la supereminente gloria de Cristo, la gloria de Dios, la majestad de gloria de Dios, a tal punto que los efesios puedan sentir que todo el temor que sienten por la gloria de este emperador romano no es nada, que la gloria de Dios lo consume todo, que ni siquiera se puede ver ya la gloria del emperador. Y les recuerda a Pablo en esta carta de Éfeso lo glorioso que ha sido la salvación que hemos recibido, que nada podría jamás compararse a la fe que hemos recibido en Cristo. Entonces, mi hermano, voy a compartir la pantalla con ustedes para que podamos ver estos primeros capítulos, claro, obviamente sobrevolando, pero, pero considerando la palabra del Señor. Así que allá vamos. Ya. Espero que puedan estar viendo la pantalla. Pablo comienza el capítulo 1 con saludándonos y certificando de que él es quien escribe. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Esto también es importante porque Pablo, Pablo sabe que no están bien los hermanos. Sin embargo, Pablo en ningún momento los está tratando de incrédulos, ¿no? Tenemos el saludo normal que Pablo siempre pone en sus cartas: gracia y paz, ¿no es cierto? Y hemos hablado en otras partes, en otros día a día, de que este saludo habitual contiene también una tremenda verdad, que no puede haber paz sin la gracia. Primero viene la gracia de Dios, y por la gracia de Dios que nosotros hemos podido alcanzar la paz con Cristo. Y él comienza este capítulo, que es muy tremendo, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él pone inmediatamente la atención de estos hermanos en Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que hemos comentado en algún momento es que generalmente cuando encontramos esta palabra Dios en el Nuevo Testamento, siempre hace alusión al Padre. Nada más ahora el apóstol coloca, eh, aclara un poco, ¿no? Aclara un poco esto, dice, hablando de que él se está refiriendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espirituales en los lugares en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí viene la primera verdad tremenda y casi difícil de comprender para nosotros. Si nosotros tuviéramos que preguntarnos,
¿dónde Dios nos ha dado la bendición de la salvación? Hay muchas respuestas. Hay algunos que creen que hemos sido bendecidos con la salvación cuando nosotros creemos en Cristo, en ese momento. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que la salvación, con todos sus beneficios, con todo lo que ella implicaba, nos fue dada aún antes de la fundación del mundo, en la eternidad, porque fue una decisión y un decreto tomado por Dios. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, esto haciendo alusión a la obra de Cristo y que en Él están contenidas todas las promesas de salvación, la riqueza de salvación, etcétera. Todos los tesoros están escondidos en Cristo, porque Cristo mismo es nuestra salvación, pero que esta bendición nos fue dada en los lugares celestiales en Cristo. Luego Pablo aclara un poco el punto diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El tema de haber sido escogidos por Dios es un tema que muchos discuten hoy, ¿no? Para nosotros no es un tema de discusión, sino que es una verdad declarada a través de toda la Escritura. Nunca encontramos el caso de nadie que se haya salvado por méritos propios y sin que le fuera aplicada la gracia de Dios. Aún en el huerto de Edén, cuando, cuando Dios se enfrenta con el pecado de Adán y Eva, aún ahí, en ese momento, vemos la gracia de Dios. Gracia por no haber consumido en su ira a estas criaturas, sino que no solamente los perdona, sino que también les da la promesa de salvación para la generación futura que vendría. Entonces Pablo dice, según nos escogió en Él. Esto también es importante en Él, porque ¿cómo es que un Dios santo, que no puede tener comunión con el pecado como es nuestro estado, cómo es que Él en la eternidad, sabiendo y conociendo todas las cosas, puede decretar una salvación siendo Él absolutamente trascendente, un Dios que está por encima, inalcanzable de todas las cosas? ¿Cómo puede decidir tener comunión sabiendo todo lo que iba a pasar? Y Pablo aclara de que fuimos escogidos no simplemente con que Dios nos vio en la eternidad y aún viéndonos pecadores, Él llega y dice, ah, los voy a escoger igual para ser salvos. No, sino que Pablo aclara de que fuimos escogidos en Cristo, en la persona de Cristo. Es decir, Dios nos escoge a través de la justicia, a través de la santidad, a través de toda la obra futura que el propio Hijo iba a realizar, porque Él no puede tener comunión directa con los pecadores. Pero a través de Cristo, a través del pacto eterno que hace con el Hijo en la eternidad, que nosotros en teología llamamos el pacto intratrinitario y el pacto que el Padre hace específicamente con el Hijo, Él nos escoge en Cristo, en su Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, antes de la fundación del mundo. De tal manera que acá se responden muchas preguntas que alguno de ustedes pueda tener. ¿Cómo es que usted y yo llegamos a la verdad del Evangelio? ¿Cómo es que de pronto, estando muertos en nuestros delitos y pecados, viene la luz del Evangelio y nos resucita? ¿Cómo es eso? Si un muerto no puede decidir, no puede pensar, no puede siquiera tomar la decisión de ir en pos de Dios porque está muerto en pecado, ¿cómo sucede este milagro? Y este milagro sucede primero, sucede en la eternidad, porque en la eternidad Él fijó sus ojos en nosotros, no por algo que hubiésemos hecho, no por un mérito, sino por su soberana voluntad. Y habiéndonos escogido en Cristo, en el tiempo y en la historia nuestra, de alguna manera Dios obró y el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Ahora Pablo dice algo importante, que fuimos escogidos en Cristo para ser salvos, obviamente, en la eternidad, pero con un propósito. Dice, para que fuéramos
santos y sin mancha delante de Él. En estos pocos versículos del capítulo 1 de Efesios está contenido todo el Evangelio y todo el plan redentor de todos los tiempos, porque esta es una declaración quizás de las más importantes que encontramos en la Escritura respecto al propósito de Dios para con este pueblo que Él ha escogido para Él. Él nos escogió en Cristo para poder tener un pueblo que lo adore, un pueblo con el cual Él pueda tener comunión, un pueblo que también pueda gozar de Él por toda la eternidad. Pero ¿cómo iba a suceder esto si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Aún así, aunque Cristo nos ha salvado, y somos hijos de Dios ahora, en estos momentos, sin embargo, sigue habiendo pecado en nosotros, seguimos en esta lucha diaria. Entonces, el tema es que si Dios en la eternidad decretó tener un pueblo para Él, que lo honrara, un pueblo hecho a la imagen de Él, no como los ángeles ni como ninguna otra criatura que pudiera existir, somos el único pueblo que ha sido hecho a la imagen de Dios. Pero ¿cómo Él iba a tener comunión con este pueblo si Él no puede tener comunión con el pecado? Aún en estos momentos, claro, nos ve a través de Cristo, pero ¿cómo va a vivir con nosotros eternamente? Y Él dice que el propósito de habernos escogido es para que fuéramos santos y sin mancha. Y luego dice, delante de Él, que tiene que ver con el propósito de Él de tener comunión eterna en el tiempo, en la eternidad, con este pueblo. No es que simplemente nos escogió para ser santos, nos escogió para ser santos para que pudiéramos tener comunión con Él por toda la eternidad. Así que esta es la meta de el plan redentor de Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió en la persona de Cristo, que iba a venir a morir por nuestros pecados y pagar nuestra deuda, y nos escogió para qué, con un propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En la promesa del Evangelio está implícita el hecho de que cuando Cristo venga, en su segunda venida, cuando Él venga a instaurar su reino, los que estemos vivos vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser transformados, el pecado habrá acabado, no existirá más, no habrá más dolor ni más enfermedades, no tendremos más relación con el pecado y seremos glorificados con un cuerpo al igual que la persona de Cristo, sin relación al pecado. Todo será santo y santificado para poder gozar de la presencia de Dios para siempre. Por eso dice, delante de Él. Luego, Pablo habla de el tema de la predestinación, que es un tremendo tema, ¿no es cierto? Este tema de la predestinación es un motivo de mucha discusión en las redes. Sin embargo, la doctrina de la predestinación es un punto nuclear en el desarrollo del Evangelio. No creer en la predestinación es sencillamente cerrar los ojos y tener que quitar casi la mayoría de las hojas de la Escritura. Predestinación, para no enredarnos en este día a día, significa sencillamente eh, elegir de manera anticipada a una persona para que llegue a un lugar. Así que cuando Pablo dice que fuimos predestinados, significa, él está reafirmando lo mismo que acaba de decir en el verso 4 acá, donde está mi mouse, cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Así que en la eternidad Él nos escoge, pero no solamente nos escoge para ser salvos, sino que pone en nosotros la meta final a la cual nosotros vamos a llegar, no por el poder nuestro, sino porque Él ha determinado el camino que tenemos que recorrer y la meta a la cual vamos a llegar por el poder implícito de la obra de Cristo y no de la nuestra. Así que Pablo dice que hemos sido predestinados para ser adoptados. Dice, miren,
En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo. Hay tantas verdades, hermano, y no voy a poder explicar todo porque estaríamos todo un día hablando del capítulo uno, pero veamos si podemos eh, eh, explicar un poco. Cuando el pecado entra en Edén, el vínculo que existía entre el primer hombre y la primera mujer con Dios se rompió. Este cordón umbilical que nos conectaba directamente con Dios fue roto por el pecado. No podemos decir en este sentido que ya cada ser humano que nace, nace vinculado a Dios como hubiese sido el ideal, como hijos de Dios, creados a su imagen, sino que ya no existe esta posibilidad. Nadie que nace en el mundo nace como un hijo de Dios, porque todos nacemos en pecado. ¿Mm? En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Pero ahora, dada la promesa de Dios, dado que Dios nos ha escogido en la persona de Cristo antes de la fundación del mundo, para que viviéramos con Él para siempre, y que ha fijado la meta en la eternidad a la cual sí o sí vamos a llegar, que es a su reino, para eso Él nos ha adoptado, porque no éramos hijos de Él. Así que nos adopta, no siendo hijos naturales de Él, nos adopta como hijos para sí, pero ¿mediante qué? ¿Cómo? ¿Cómo nos adopta? Mediante Cristo. Cristo es el hilo conductor de todo el Evangelio. El Evangelio no existe sin la persona de Cristo. El motivo de la revelación es Cristo mismo. El motivo de la salvación es Cristo mismo y la salvación misma. El reino de Dios no es solamente un reino que trae Cristo, es Cristo mismo. Así que somos adoptados. Todos los beneficios de la salvación los tenemos en Cristo y sin Cristo no tenemos nada. ¿Y cómo es que sucede todo esto? ¿Cuál es la explicación lógica? ¿Será porque Dios en la eternidad vio que nosotros éramos muy lindos, que íbamos a actuar de una manera muy, muy buena y entonces Dios dice, ¡oh, eh, qué espectacular Cristian, qué espectacular Hernán, Carlos, Lorena! No, Dios, dice Pablo, que nos escoge, que nos predestina, que nos adopta como hijos. ¿Por qué? Conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que es solamente porque Él lo quiso. Hay un texto tan hermoso cuando Dios declara que Él es el soberano, que Él no tiene que darle explicación a nadie de lo que hace. Él dice, porque todo lo que quiero hago, porque Dios reina, Dios es el que decide, no nosotros. Así que al mismo tiempo de arrojar toda esta riqueza espiritual sobre nuestros hermanos en Éfeso, Pablo les recuerda de pasadita que todo esto tan maravilloso y glorioso que Dios nos ha dado en Cristo, lo ha hecho solamente porque Él lo quiso, por una decisión de Él, de su infinita sabiduría, de su infinito amor. Lo otro importante, hermano, es que, claro, el tema de la predestinación siempre es motivo de discusión porque mucha gente discute, pero ¿cómo Dios escogió a uno y no escogió a los otros? ¿Por qué escogió a este y no escogió a este otro? Eh, ¿Hay una respuesta lógica para eso? Humanamente hablando, no, pero la respuesta está implícita en la revelación de Dios. Dios dice que todo lo que Él quiere ha hecho. Y nadie le puede decir, ¿por qué haces esto tú? ¿Por qué hiciste esto otro? Es por mi voluntad soberana, por mi beneplácito, por mi propia complacencia. Y aquí tenemos un punto teológico que recordar a todos, que es el hecho de que Dios vive para su propia gloria, para la gloria de nadie más. Dios eh, existe eternamente, amándose a sí mismo, gloriándose en su propia gloria y en nada más fuera de él.
Dios no puede gloriarse en nada que exista fuera de Él, porque todo lo que existe fuera de Él está infinitamente lejano a su propia e infinita santidad, infinita justicia. Entonces, hermano, si Dios decide bendecir o tener comunión con cualquier criatura que esté fuera de su propia existencia, es simplemente porque le produce un beneplácito a Él, porque le produce gloria a Él. Y Pablo lo aclara diciendo, completando la idea, diciendo, conforme al beneplácito de su voluntad, que él dice luego, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Eh? No es por el beneficio de otros, no es porque él se goza que otros, no. Dios todo lo que hace lo ha hecho para la gloria de Él y nos demanda a nosotros también que todo lo que hagamos y seamos sea hecho para la gloria de Él. Me he tomado un poco más de tiempo hablando de esto, hermanos, porque si tenemos claro esto, vamos a poder comprender todo el resto del libro de Efesios. Así que Pablo dice que es para alabanza de la gloria de qué? De su gracia. Es decir, que nada de lo que Él ha decidido darnos lo merecemos, sino que todo se encuentra en otro, en Cristo mismo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Y esto también es importante destacar el sobre nosotros, porque Pablo aclara de que esta salvación no viene desde dentro, como lo ha declarado también en Segunda de Corintios y específicamente en el libro de Gálatas que acabamos unos días atrás de terminar de leer, sino que es una salvación que nos cae desde arriba, es una que viene sobre nosotros y viene en el amado, en Cristo. Constantemente Pablo nos está recordando esto de que todo sucede en el amado. Esta preposición, permítanme un momento comentarle, eh, a los que les ha tocado estudiar griego se darán cuenta que Pablo introduce una nueva manera de hablar del Evangelio, distinta a los demás apóstoles también, y él usa mucho la preposición en Cristo, ¿no? Como dándonos a entender que todos los beneficios de la salvación están en la persona de Cristo, no fuera de Él. ¿M? Bueno, luego Él completa esta idea diciendo que por eso es que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gloria, de que Él sigue haciendo que los hermanos en Éfeso vean la gloria, vean el sol de la gloria de Dios que ha hecho abundar en nosotros. ¿M? Es decir, la salvación que nos ha sido dada en Cristo no es una salvación a media, no es una salvación pequeña, es la manifestación de la gracia de Dios abundante en la persona de Cristo. Es una salvación que nos capacita para vivir aún en medio de las historias de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de los problemas, de las luchas, de los conflictos. Tenemos abundancia de recursos hasta la venida de Cristo y esa abundancia se encuentra en la persona de Cristo. ¿Ya? Él, recuerdan que Él prometió darnos vida y vida en abundancia. Luego Pablo menciona la sabiduría y el discernimiento. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ay, aquí podríamos pasar tanto tiempo, pero ¿qué, eh, ¿qué es el misterio de su voluntad? Porque luego lo vuelve a mencionar. Bien, solamente aclara esto. El misterio de su voluntad tiene que ver con Cristo mismo, con el plan que él había trazado en la eternidad, una salvación tan grande que se encontraba en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo mismo. Este es el misterio de su voluntad, la persona misma de Cristo y el Evangelio revelado, el Evangelio que se revela
progresivamente desde el Antiguo Testamento hasta iluminar cada vez más y más y más, ¿no? En la medida que la palabra de Dios va siendo completada y va siendo expuesta en el tiempo. Y bueno, dice según el beneplácito que se propuso en él, siempre en él, ¿no? Yo les invito a considerar la utilización del apóstol Pablo de esta preposición, en él, en Cristo, en el amado, con miras a una buena administración. Mire, ¿qué le parece eso? En él. Podría usted tomar algún destacador en su Biblia y destacar esta palabra. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Esto es tremendo porque a Pablo está hablando eh, de que todo el evangelio revelado y decretado antes de la fundación del mundo se ha de cumplir en los tiempos de Dios. No es que todo esté desordenado, no es que la historia esté caminando al azar, que Dios esté viendo qué es lo que está pasando como para él mover las cosas, no, hermano. El Dios en el cual hemos creído es el Dios soberano. Y esto es lo que tenían que comprender los hermanos de Éfeso, que ellos no estaban en las manos de un Dios que tuviera la historia al azar, sino que era un Dios que tenía pleno gobierno y control de todas las cosas, porque Él es el que gobierna en los cielos. Así que Dios administra la revelación del Evangelio y el Evangelio mismo, hasta la consumación del reino de Cristo, lo administra en los tiempos, en el tiempo de la historia, hasta que todo se va cumpliendo. Y Pablo dice algo aquí tremendo, es decir, él explica, es decir, ¿cuál es la explicación de esto del cumplimiento de los tiempos? ¿A qué se refiere? Y él explica inmediatamente, dice acá, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí es importante aclarar algo. Todo lo que Dios había establecido para nosotros, todas las promesas implícitas que Dios le hace a Adán y Eva en Génesis capítulo 3:15, y que luego confirma con Noé, y que luego confirma a través de un pacto con Abraham en Génesis, todas las promesas del Evangelio, toda la revelación del Evangelio, todo este plan de librarnos del pecado, de salvarnos, todas las cosas que suceden en el Antiguo Testamento, todo lo que está pasando en el cielo, todo lo que está pasando en la historia, todo lo que está pasando en nuestras circunstancias, todo implosa en la persona de Cristo. Todo es reunido aquel bendito día cuando Cristo toma nuestra naturaleza, se humilla, el Hijo de Dios, se humilla y se hace un hombre, el Dios hombre. Y en la obra perfecta de Cristo, implosan, se reúnen todas las cosas de todos los tiempos, tanto las que están en el cielo como están en la tierra, y todo es cumplido en la persona de Cristo. La meta y el objetivo final de la historia no somos nosotros, no es nuestra comunión con Dios, es Cristo mismo, es Cristo mismo. Y Pablo continúa con esto que estamos hablando, en él, en él también hemos obtenido herencia, es decir, todo ha sido... ah, hemos, todo lo hemos adquirido en él. Luego ustedes pueden seguir leyendo y creo que podrán encontrarle un poco más de sentido a todo lo que él está diciendo. Habla de el espíritu de la promesa que nos ha dado como garantías de nuestra herencia, claro. El Espíritu Santo es como ese anillo que el novio le da a la novia eh, en el contexto judío, ustedes saben que el proceso del matrimonio eran dos ceremonias finalmente, una que se realizaba cuando el novio se comprometía con la novia y le daba una muestra de que efectivamente él iba a ser fiel a ella y le da un anillo, una señal, esta jarra que garantizaban que después de un año ellos iban a firmar el contrato e iban a vivir ya
juntos para siempre, ¿no? Bajo este paradigma podemos entender un poco mejor la historia de María y de José. Y el Señor, cuando Él se fue al cielo después de haber resucitado, nos dejó el anillo en nuestros dedos, porque somos la novia de Cristo, y esta jarra es el Espíritu Santo, que Él ha dejado para que more en nosotros, para que camine a nuestro lado, para que nos sostenga, para que nos comunique todos los beneficios de la obra que Él hizo. El Espíritu de Dios que mora en la iglesia, con la iglesia, en nuestro interior, es lo que nos garantiza que el novio que es fiel ha de cumplir con su palabra y que pronto viene para vivir y estar para siempre con su novia. Por eso Pablo usa el lenguaje diciendo que el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo como el Espíritu de la promesa que nos ha dado como garantía, como arra, dicen otras versiones, de nuestra herencia. El Espíritu es nuestra garantía, mis hermanos, con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón, dice, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Pablo los recuerda con amor constantemente y les recuerda que Él está orando por ellos para que ellos sean valientes, para que tomen nueva fuerza, para que recuerden quiénes son ellos. Bueno, yo diría que básicamente uno de los principales problemas que tenemos cuando nos vemos asediados por el conflicto, por las malas circunstancias, es que por momentos el dolor y la angustia nos hacen olvidar quiénes somos, nuestra identidad en Cristo. Es difícil, ¿no, hermano? Es difícil porque hay momentos y van a haber momentos en nuestra vida en que Dios simplemente va a guardar silencio. Él guarda silencio y se nos hace más difícil, a pesar de que interiormente sabemos que Dios está trabajando, que Dios está uniendo los hilos en nuestra vida para nuestro bien, para su propósito eterno, pero se nos hace difícil. Y Pablo les ha hecho ver lo glorioso del llamado de Dios a ellos, de cómo Él los amó antes de la fundación del mundo. No es que simplemente al azar ellos hayan encontrado la salvación, sino que Dios en amor, los escogió y los predestinó para la gloria de Él mismo. Bien, hay mucho que decir todavía de esto. Pablo, acá en los últimos versículos, ustedes van a encontrar que sigue enfatizando en la gloria de Dios y cómo la gloria de Dios levantó a Cristo de la muerte y que este mismo poder que levantó a Cristo de la muerte es el poder que está a nuestra disposición para vivir cada día en medio de tantas luchas. Y bueno, y que obró en Cristo, ¿no es cierto? Dice, acá dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ay, tanto que hablar, hermano. Acá hay otra declaración muy importante. Cristo no viene a la tierra para ser declarado rey. Cristo no va a ser rey. Cristo en estos momentos es rey. Él ha sido coronado como rey, como nuestro rey mediatorial, como el rey digno que ha vencido en la batalla y ha conquistado al enemigo con su santidad, con su vida perfecta, con su vida en santidad como hombre, como ser humano, habiendo muerto en la cruz y habiendo pagado por nuestras culpas, nuestros pecados, habiendo recibido la ira de Dios por nosotros, Él se ha levantado en la muerte vindicando que Él ha cumplido todas las demandas y las expectativas del Dios Santo. Y al llegar al cielo, Cristo ha sido sentado como corregente, ¿no? Como rey soberano sobre toda la creación y sobre el pueblo que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo es nuestro rey. Cristo está reinando, no va a reinar.
Él está sentado a la diestra del Padre en el trono, gobernando junto con Él. Dice, muy por encima de todo principado, autoridad, dominio y de todo nombre que se nombra. ¿Por qué Pablo enfatiza esto? Lo enfatiza porque los hermanos se sentían asediados, se sentían pequeñitos delante de todo el poder, la autoridad del gobierno de Roma, del emperador, pero Pablo les dice, no, hermano, el rey que nosotros tenemos está sentado a la diestra del Padre, muy por encima de todo principado, de los ángeles, de los demonios, de las cosas malas, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra. Cristo está por encima, no solo ahora, ¿ve? No solo en este siglo. Esto confirma de que Cristo reina ahora, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sino también en la eternidad. Y dice que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Bueno, el capítulo 2 Pablo ahora empieza a desglosar un poco todas estas verdades maravillosas, diciéndonos que Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me detengo un momento acá nomás. Ya hemos visto en el capítulo 1 que la salvación nos ha venido desde la eternidad, de que fuimos escogidos en Cristo, salvados en Cristo, adoptados en Cristo, mediante la obra de Cristo y predestinados en Cristo. Así que no existe ninguna manera en la cual nosotros pudiéramos decir que fuimos salvos porque nosotros aceptamos a Cristo, ¿eh? Que esta es la eterna discusión. Eh, y el peligro también de pensar que una persona es salvada cuando levanta su mano en una campaña evangelística o cuando repite una oración o cuando cree en algunas verdades que uno le explique, uno dice, y la persona ora y uno dice, ah, ya es salvo. No, hermano, hay que tener cuidado con eso. Solo el Espíritu de Dios sabe quienes efectivamente son sus hijos y quienes realmente se van a arrepentir y quienes realmente están abriendo su corazón de manera real a la obra del Espíritu de Dios. Así que Pablo quiere cerrar este tema recordándonos de que estábamos muertos, muertos en nuestro delito y pecado. Entonces, ¿cómo es que tú y yo ahora tenemos vida? Y él lo explica acá. Dice, y él os dio vida a vosotros. La vida viene de Cristo. La vida viene de arriba. No viene desde adentro de nosotros. La vida es una obra poderosa de nuestro Dios. Recuerden ustedes que la salvación es de Dios. Bien. Bueno, en este capítulo 2 también Pablo como que cambia un poco el tono, recordándole de que fuimos salvados de otra manera de vivir. Así que, considerando esta salvación tan grande, no deberíamos nosotros vivir de otra manera y vivir para la gloria de Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él reconoce, Pablo, que de alguna manera Satanás sigue teniendo cierta autoridad en este mundo, pero no es una autoridad sobre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios vive bajo la autoridad de su legítimo rey. Ha sido librado del poder del diablo, ha sido librado del poder que ejercía el pecado, al cual no nos podíamos oponer. Ahora en Cristo nos podemos oponer al pecado, nos podemos oponer al mundo, nos podemos oponer a nuestra carne y al diablo. Y él aclara esto diciendo que es el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Y hace la diferencia diciendo que ellos pertenecían a este grupo, pero en otro tiempo, y que en otro tiempo vivían en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente.
Wow, aquí viene una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Si esta es la descripción de alguien que vivía antes sin Cristo y que estaba muerto en los pecados, eh, ¿podríamos nosotros asegurar de que tú y yo no estamos viviendo de acuerdo a la pasión de nuestra carne? ¿Vives tu día a día obedeciendo a lo que Dios espera de ti? ¿O vas tomando pequeñas decisiones durante el día de acuerdo a lo que a ti, lo que tú sientes? Si tú vives por lo que tú sientes, por tus pensamientos, por lo que tú quieres, por lo que tú deseas, porque te sientes bien, porque te sientes mal, ¿no es eso acaso vivir según la pasión de la carne? ¿No es acaso vivir satisfaciendo tus propios deseos, tus propios pensamientos, tus propias emociones? Hermanos, cuidado, no podemos vivir de una manera doble delante de Dios. No puedes simplemente conformarte con pensar de que tú sabes todo, la Biblia, sabes un poco de teología, conoces el Evangelio. Hermano, pero la cuestión es, ¿estás viviéndolo? Porque si no lo estamos viviendo, entonces hay que poner la alarma ahí. Y esto es lo que hace Pablo con los hermanos de Éfeso. Les dice, éramos, ¿ah? Cuidado, no somos ahora, éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ah, nuevamente les menciona que todo lo que somos es por la misericordia de Dios, que vio la miseria de nuestro corazón, ¿no? Misericordia podríamos dividirla también en dos palabras, cordia y miseria, la miseria del corazón, que a pesar de esa miseria que Dios vio en nosotros, Él nos amó y nos abrazó por causa del gran amor con que nos amó, dice Pablo, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, haciendo alusión a la obra de Cristo en la muerte y la resurrección en la cruz. Y dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ay, qué tremendo esto, hermano. Y sobre todo para los hermanos de Éfeso, que despertaban todos los días y observaban su realidad temporal. Ellos se veían, estoy aquí en Éfeso viviendo, mañana tengo que pagar esto y no tengo dinero, el gobernador me está persiguiendo por esto, me están quitando esto. Pero Pablo trata de cambiar el foco, la mirada que ellos tienen para que vean a Cristo mismo. Y dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos hijos del reino no cuando Él venga, somos hijos del reino hoy. Qué tremendo. ¿Cómo podríamos, siendo hijos del reino, vivir en la complacencia, en la autocomplacencia, en las pasiones de la carne? ¿Cómo podríamos estar viviendo, escuchando la voz del mundo y del enemigo? Pablo les plantea esta pregunta y le dice, hermanos, no, no, ustedes tienen que levantar su vista y recordar quiénes son y el precio que se pagó para que ustedes fueran lo que son hoy, hijos adoptados de Dios mediante la obra de Cristo, y han sido sentados en los lugares celestiales en Cristo, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Y bueno, acá está el versículo que todos nos conocemos, ¿no es cierto? De memoria. Porque por gracia, ahí está la explicación. Después de todo lo que ha dicho en el capítulo 1 y 2, Pablo dice, porque por gracia, claro, por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Aquí hay un tema importante. No somos salvos por la fe. La fe no puede salvar a nadie. La fe solo es un medio. La salvación es mediante la obra redentora de la persona de Cristo. Somos salvos al pensar en esto, somos salvos por la gracia de Dios. Mediante la fe es un medio. No podemos acceder a la gracia de Dios sino es mediante la fe. Y esto no de vosotros. La fe no es algo que nazca en nosotros de manera natural, sino que es un don de Dios, haciendo la alusión que es algo que viene del cielo, es algo que cae del cielo, no por obra, para que nadie se gloríe.
No somos salvos por cumplir la ley de Moisés, no somos salvos por ser buenas personas, por tener una moral alta, para que nadie llegue a la presencia de Dios un día y diga, ah, yo sé, Señor, que tú me salvaste porque yo también puse de mi parte. No, no hubo nada que nosotros pusiéramos de nuestra parte, salvo plenamente, solo por la gracia, mediante la fe en la persona de Cristo. Por eso Pablo dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Claro, las buenas obras son la consecuencia de haber sido salvados mediante la gracia de Cristo. No son el medio ni la razón de nuestra salvación. Es la lógica que sí, hemos sido salvados y Pablo hace aquí un pequeño guiño hacia el Edén, hacia el huerto del Edén, hablando acerca de que hemos sido creados en Cristo Jesús, una mejor creación, un mejor segundo Adán, más excelente, y una mejor creación porque es una creación santa, perfecta, con un destino superior y maravilloso. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un- Aquí una vez más recordándonos, hermanos, de que no solamente hemos sido salvados para quedarnos sentaditos en nuestros hogares o seguir viviendo la vida como se nos dé la gana hasta que el Señor venga, sino que Dios ha determinado que ahora que somos sus hijos, debemos vivir de una manera que a Él lo glorifique, lo honre, y para ello Él nos ha dejado las escrituras para que sepamos cómo conducirnos, cómo vivir, cómo hacer crecer el reino de Cristo hasta que Él venga. Luego ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 2, solamente mencionar algo del capítulo 3. Pablo, como dice aquí, habla del ministerio a los gentiles y dice, por esa causa, por esta causa, por todo lo que ha dicho en el capítulo 2, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros, de vosotros los gentiles, prisionero de Cristo Jesús. Qué tremenda palabra, hermano. Qué tremendas palabras. Pablo, en estos momentos que está escribiendo esta epístola de los Éfesos, lo más probable es que estaba en una cárcel romana, a lo mejor encadenado, sin comer, con sed, a oscura, dictándole a la persona que le está ayudando a escribir todo esto. Sin embargo, Pablo establece un punto especial que los hermanos de Éfeso tienen que entender. Fíjense ustedes que estaba dentro de la mentalidad y del sentimiento de la pequeña plantación en Éfeso, de verse ellos mismos como víctimas del imperio, víctimas de las circunstancias, Dios nos tiene así, se sentían víctimas. Y Pablo, estando en una cárcel fría y escribiendo, Pablo no se considera prisionero de Roma. Pablo no se considera víctima del emperador, ni víctima de sus circunstancias. Pablo se considera prisionero de Cristo. Y esto es porque él se ve sentado en los lugares celestiales y él vive el reino de Cristo aún en esa oscura cárcel. Porque él reconoce de que él es un hijo de Dios y de que quien está gobernando todas las cosas es Cristo. Entonces él no se siente miserable por lo que le está pasando, ni le echa la culpa a los emperadores, ni al mundo, ni a los gobernantes malos, que si bien la tienen, pero Pablo está viviendo en otra, como alguien diría, está viviendo bajo otra dimensión, en una perspectiva, en la perspectiva que todos deberíamos estar, hermanos, ¿verdad? Porque no somos prisioneros del mundo, hermano. No somos prisioneros de nuestras emociones. Tú no eres prisionero de tus circunstancias. Tú no tienes por qué ser prisionero de, de traumas vividos en la infancia o en tu juventud o cosas malas que te hayan pasado en la vida. No, no tienes por qué ser prisionero de esas cosas. No puedes ser prisionero del odio. No puedes ser prisionero del resentimiento. No puedes ser prisionero
del dolor que otro te causó. Tú tienes que vivir en la libertad que Cristo te ha dado y en esa libertad sentirte prisionero de Él, porque en Él se encuentran todas las riquezas de la gloria de Dios. Bien, dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Una vez más habla del misterio. ¿Cuál es el misterio? El Evangelio de Jesucristo y Cristo mismo es el misterio revelado a Pablo. Esta es una alusión también a cómo Dios se le revela camino a Damasco y le muestra toda la gloria de Dios, etcétera. En vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento de él, y acá él ya lo dice abiertamente, que es el misterio de que es el misterio de Cristo, no es el misterio de nada más, hermano. Él habla de Cristo. El foco esencial de su escrito es Cristo mismo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Obviamente, la revelación del Evangelio ha ido caminando de manera progresiva a través del Antiguo Testamento hasta la consumación y la revelación del plan redentor de Dios, que es Cristo mismo, y ahora mm, con una mayor luz a los hombres a los cuales el Espíritu Santo ha asistido, no solamente para expandir la iglesia del nuevo pacto, sino para dejar escrito la revelación del nuevo pacto, que conocemos como el Nuevo Testamento. Y parte de esta revelación, parte de este misterio que no comprendieron en el Antiguo Testamento, es que el pueblo de Dios no era la nación política de Israel, algo que todavía muchos hermanos no logran comprender. Piensan que el Israel político que vemos en las noticias, ese es el pueblo de Dios. En un sentido sí, pero en el sentido espiritual no. Porque el misterio que Pablo habla, dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí habría mucho que ver. Primero, porque gentiles, cualquier persona de cualquier etnia, de cualquier raza, judíos y gentiles, son partes de un mismo cuerpo, no de dos cuerpos. No hay dos pueblos de Dios. No hay, ah, no hay, por así decirlo, dos señores del pacto. Hay una sola iglesia, un solo pueblo, un solo plan de redención, un solo evangelio, un solo Salvador y Libertador, un solo plan para la eternidad. Hay un solo pueblo, que es el Israel, el verdadero Israel de Dios, dice Pablo en otro lado. Y ese Israel de Dios eh, está constituido por gente de todas partes del mundo, porque estaba implícito en la promesa hecha en el pacto con Abraham. En ti bendeciré a todas las naciones. Bueno, ustedes recordarán ese tremendo pacto. Hay en Génesis 15, 16, Génesis 17. Y este ministerio recibido del apóstol Pablo, un ministerio orientado hacia los gentiles, no que no le vaya a predicar a los judíos, pero pensando en que esta nueva revelación, que antes no era comprendida, ahora le ha sido encomendada a él predicar el Evangelio a toda criatura, como lo ordenó Cristo, y específicamente en el caso del apóstol Pablo, un ministerio enfocado en los gentiles que debían comprender que ellos también son herederos y coherederos con Jesucristo, del cual yo fui hecho ministro, etcétera, etcétera. Y es por esta causa, dice Pablo, que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Qué maravilloso esto, hermano. Que os conceda conforme las riquezas de su gloria, es conforme a las riquezas de la gloria de Cristo, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior,
Es decir, toda capacidad, todo poder para vivir la vida hasta que Cristo venga, es un poder que nos es dado mediante la obra del Espíritu Santo que nos comunica la riqueza y la presencia misma de Cristo. De manera que Cristo more por la fe. Y esto también es importante, hermanos, porque Cristo está en el cielo con un cuerpo humano, ¿ya? Glorificado, pero Él tiene un cuerpo. Cristo no está en el cielo en estos momentos sin cuerpo. No está desvestido, como dirá Pablo en otro lado. Cristo está con un cuerpo físicamente en el cielo. Él no puede estar acá con nosotros y estar en el cielo al mismo tiempo, pero sí puede estar en cuanto es Dios con nosotros y morando directamente en nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso dice Pablo, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Cristo mismo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como a través de la obra del Espíritu Santo y mediante la fe que nos conecta a diario. Cuando leemos la palabra, por fe estamos siendo alimentados por Cristo mismo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dirá Pablo más adelante. Bueno, y dice, more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Bueno, y luego termina con este tan hermoso versículo, esta doxología, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Permítanme orar porque no podemos terminar de otra manera frente a la gloria a la cual hemos sido expuestos. Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos. A ti sea la honra y la gloria, bendito Dios. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo. Tú radiante de gloria, sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todas las cosas, enlazando todos los misterios, todo lo que no conocemos, todas las circunstancias en nuestra vida para el bien y la consumación de tu reino. A ti te adoramos y te alabamos. Te agradecemos, Señor, una vez más, porque no habiendo mérito alguno en nosotros, no teniendo ninguna posibilidad de ser llamados hijos tuyos, de ser parte de tu pueblo, tú nos has honrado de esta manera tan maravillosa. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, cierro acá un poquitito. Bueno, hoy día fue un poco largo, más que largo, pero quería que nos pusiéramos al día con el libro de Efesios y mañana ya va a ser cortito porque va a ser solamente el capítulo 4 del día de mañana. Que el Señor les bendiga, sea fiel en la lectura de la palabra de Dios, honre a Cristo en todo lo que haga. Que Dios les bendiga.